Amen. So, okay, amen. Y hermanos, si es su primera o segunda vez aquí, if it's your first or second time here, if you're listening online, estás escuchando en línea, you know, this church is dedicated to doctrine. Esta iglesia, uno de nuestros valores fundamentales es la doctrina. And we want you to experience the life change, que experimentemos ese cambio en la vida that comes from knowing God's word, que viene a través de conocer, hermanos, la escritura, ¿verdad? And applying it to our lives y aplicarla a nuestra vida. So the book of Romans, el libro de Romanos, can be divided into 4 different sections. Se puede dividir en 2 secciones, hermanos. Section 1, sección 1, is the wrath of God. Es la ira de Dios. Section 2, la segunda sección es the grace of God. La gracia de Dios. Then we have section 3, la tercera sección, the plan of God, el plan de Dios with Israel, con Israel. And the final section, la última sección, is the will of God, la voluntad de Dios. Let's put the first slide there. The apostle Paul really wanted to get to Rome. El apóstol Pablo, hermanos, en verdad quería llegar a Roma. He had not been there yet. Todavía aún no llegaba. He desired to go. Él deseaba ir and preach the gospel in that capital city of the Roman Empire para predicar el evangelio. Roma era la ciudad capital del Imperio Romano. But he had been hindered or prevented. Se le había estorbado, se le había prevenido de que no fuera. He was unable to go, although ultimately he would go. Pero al final de cuentas, sí iría él a Roma. And I'm glad that he was delayed. Y me alegro que se detuvo un poco because the Holy Spirit then inspired him to write this epistle. Porque mientras él iba, el Espíritu Santo lo inspiró a escribir esta epístola. We call the book of Romans the Magna Carta, ¿verdad? Le llamamos la Magna Carta a este libro. It's one of the most important documents concerning salvation, uno de los documentos más importantes en cuanto a la salvación. So his delay to go was for our benefit. El hecho de que él se tardó de ir es para nuestro beneficio. When Paul wrote the book of Romans, cuando el apóstol Pablo escribe esta epístola de los Romanos, he had already been preaching for about 20 years. Él ya estaba en su ministerio predicando unos 20 años. And on his way to Jerusalem, he stayed 3 months in Corinth. Cuando iba a Jerusalén, se detuvo 3 meses en Corinto. Without any pressing duties, nada más paró allá a descansar. So perhaps people think that that's when he stopped to write this epistle, que quizá allí se detuvo para escribir esta epístola. Now, the New Testament epistles or letters were more focused on the church and the problems and the challenges. La mayoría de las epístolas se enfoca en la iglesia, los problemas, las soluciones, algunos consejos. But Romans since he didn't have a church in Rome, it just focused on God's plan of redemption. Como él todavía no había fundado una iglesia en Roma, el libro se trata del plan de Dios para la redención del hombre. We think that the church in Rome probably started after the Pentecost. Se piensa que la iglesia de Roma empezó después del Pentecostés en Acts chapter 2 and Hechos capítulo 2 because it talked about 15 countries that were visiting Jerusalem for that feast. El libro de Hechos habla de 15 países que fueron a Jerusalén para esa fiesta de Pentecostés, and some of them were from Rome. Y algunos eran de Roma. And I want to believe that the people were filled with the Spirit. Quiero pensar, hermanos, que la gente estaba lleno del Espíritu, regresaron a sus casas, they returned home y abrieron una célula, and they opened a life group y empezó el evangelio en Roma, and the gospel started in Rome. So let's go ahead. Last week we saw verse 1. La semana pasada leímos el versículo 1, how he begins by identifying himself. Él empieza introduciéndose as a custom, como costumbre. It says, Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. And then we said that it was to set apart for the gospel, apartado para el evangelio de Dios. Now this word apostle, esta palabra apóstol, which is apostolos in Greek, apóstolos in griego, it simply means one who is sent out. Simplemente, hermanos, alguien que es enviado.
And the New Testament usage, en el Nuevo Testamento, it's one who is sent out for a purpose of planting churches. Cuando se habla aquí en el Nuevo Testamento, es uno que es enviado no a vacación, okay? Not to a safari in Africa. Ay, quiero que Señor que me mande a África. I want the Lord to send me to Africa for a safari. No, to plant a church. Amen. Era enviado para plantar una iglesia. So he had apostolic authority. Por lo tanto, él tenía autoridad apostólica en esas iglesias que él plantó. He was a man that could govern. Era un hombre que podía gobernar. So, I just want to say this. Quiero decir esto. Porque it says here, he's a servant of Jesus Christ. Se llama siervo de Jesucristo. And man didn't call you, so man can't uncall you. El hombre no te llamó y el hombre no te puede quitar el llamado. Amén. The gifts and the callings of God, los dones y el llamado de Dios are without repentance. Son irrevocables. Because we were never qualified to start with. Porque en realidad empezamos calificados, ¿verdad que no? It's always grace. Siempre es gracia. Look at the verse. Mira el versículo. En el versículo 2, verse 2. Que él había prometido antes por sus profetas. No, ¿dónde está de la gracia? Perdón. Llamado a ser apóstol apartado. Oh, I'm sorry. It's not going to be till verse 7. Verse 5. Mire el versículo 5. Y por quien recibimos la gracia. It's verse 5. Through him we receive grace y el apostolado. Para la obediencia a la fe en todas las naciones. So it's through grace. Es a través de gracia que recibimos el llamado. The next slide I want to show you. So he says, I am a servant. Soy un siervo. A doulos. En griego, a bondservant, which means complete and utter devotion, not the humiliation of a slave, but the person having a devotion. No era un esclavo así de humillación, sino él se consideraba esclavo. Hay una estatua en Roma. There's a statue in Rome, and if you can see on your left side, si usted ve en la mano izquierda, pues se ve la estatua it's a Saint Peter Basilica, ¿verdad? Es de San Pedro. Pablo, perdón, Saint Paul Basilica. Pero atrás de esa estatua, ¿pueden ver las cadenas? Can you see the chains? So he was considered himself a doulos, un siervo, a bondservant of Jesus Christ. Y él se relaciona con la gente en Roma. He relates to the people in Rome because in Rome there was about 6 million slaves. People that were believers were slaves. Había más, hermanos, como 6 millones de esclavos en el imperio de Roma, aún cristianos. And so he identifies with them. Él se identifica con ellos. Yo también soy un siervo, también soy un esclavo. I'm also a servant. I'm also a doulos. So from the very beginning, we know that if you look in your Bible, si voltea su Biblia Hechos 9:5. You go to the book of Acts, chapter 9, verse 5. And the Lord deals with Saul of Tarsus. Y Dios, antes de cambiarle el nombre a Pablo, bueno, era su nombre romano, él trata con Saulo de Tarso. And he's on the ground, y está en el suelo. And Jesus tells him, Saul, Saul, why do you persecute me? Le dice el Señor, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? And then he answers, who are you, Lord? Inmediatamente, ¿quién eres, Señor, Adonai? And then he identifies, I am Jesus. Yo soy Jesús a quien tú persigues. I am Jesus, the one who you persecute. And then Saul at that time says, I am at your service. I am here to serve. Dice, hágase conmigo, estoy aquí para servirte. So desde muy al principio, from the very beginning, he establishes that he is the servant of Jesus Christ. Establece que es el siervo de Jesucristo. Now, not many of us are going to be apostles or prophets or evangelists. Muchos de nosotros no vamos a llegar a ser apóstol o profeta evangelista, but we can all be servants. Pero todos podemos ser siervos, amen? We can all be servants. And it's amazing because that's where greatness really is. Y en realidad, hermanos, ahí es donde está la grandeza. Because Jesus said, Jesús dice, if you want to be great in the kingdom of heaven, si quieres tú ser grande en el reino, be an apostle, sé un apóstol. No. If you want to be great in the kingdom, be a prophet.
Si quieres ser grande en el cielo, sé profeta. No, si quieres ser grande en el reino, if you want to be great in the kingdom, ¿qué dice? Be a servant of all. Sé siervo de todos. So servant is actually the greatest thing we can be called to do. Ser siervo es lo más grande que nosotros podemos ser. Just a servant. How do I know if I'm a real servant? ¿Cómo sé, hermanos, que si de veras yo soy un siervo? Well, I can tell you, but I can tell how I react when people treat me as such. Yo me puedo dar cuenta si de veras tenemos un espíritu de siervo, depende cómo me comporto cuando la gente así me trate. What, you don't know my name? ¿No sabes mi nombre? You don't know my title? You don't know who I am? ¿No sabes quién soy? I'm somebody important, soy importante. I'm a star, soy una, estrella. No. We are servants. Somos siervos, hermanos. Because there's a difference between who you are and what you do. Hay una diferencia entre quién eres y qué haces. ¿Y quiénes somos? Siervos de Jesucristo. And who are we? We are servants of Christ. Que hago esto, que hago lo otro, eso segundo. ¿Están conmigo? Are you with me? Now, verses 2 through 6, versículos 2 al 6, Paul introduces this gospel to the Romans. Pablo empieza a introducir el evangelio a los romanos. It's not something that he thought of. No es pensamiento humano. It is the power of God. Poder de Dios. El versículo 2, verse 2, lo prometió desde antes por sus profetas. He says it's the gospel been promised before through his prophets. ¿Y qué es? El versículo 3, esta promesa fue acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien era linaje de David. It's regarding his son, Jesus Christ, the descendant of David. Fue declarado hijo de Dios con qué, hermanos? Verso 4, con poder. Wow, he was appointed the Son of God with power. ¿Qué tipo de poder? La resurrección de entre los muertos. It's the power because of the resurrection of the dead. Y luego ya el 5 recibimos gracia. So, the gospel has been from before. El evangelio ha sido desde mucho antes. Go ahead, the next slide. Es desde Génesis 3:15. El proto-evangelio. It's from Genesis 3:15, the proto-evangelium. Desde ese momento en el jardín, in that garden, first mentioned in the Bible, in the Gospel, es la primera mención del evangelio. After man sinned, después de que el hombre pecó, and a promise was given to Adam and Eve that he would come from the seed of a woman. Se le dio la promesa a Adán y a Eva que él vendría de la simiente de la mujer. Now, ladies, we don't have seed. Only the man carries a seed. Mujeres, nosotros no tenemos semilla. Eso es del hombre. But it was because he was going to be implanted by the Holy Spirit. Que iba a ser, hermanos, ese nacimiento milagroso por el Espíritu Santo. Amen. And that seed, that lineage, ese linaje was going to crush the head of the serpent. Iba a pisotear la cabeza de la serpiente, which is the devil, que es el diablo. To provide salvation, para proveer salvación. Then all the way through the scripture, entonces en toda la escritura, it's about the story of redemption. Es la historia de redención. So it's not something that he made up. No es algo que él inventó. Because see, if it's new, it's not true. And if it's true, it's not new. Amen. Si es nuevo, no es verdad. Y si es verdad, no es nuevo. Viene desde prometido desde antes. It comes promised from before. Amen. So, who is this David? Next slide. ¿Quién es este David? The Davidic covenant. Está en el versículo 3. Es el linaje de David, el pacto davídico. In the Old Testament, in Chronicles chapter 7, en Crónicas capítulo 7, God promised David, Dios le promete a David, your seed is going to be a perpetual reign. Tu simiente va a ser un reinado perpetuo, eternal, eterno. God made this promise to King David. Dios le dio esta promesa al rey David, and you can read the story. Usted puede leer la historia allí. Then both through Mary, which her genealogy is given in Luke chapter 3, a través de María, su descendencia se describe en Lucas capítulo 3, and then also which is Joseph,
Jesus' stepdad, y la simiente o la genealogía de José, el padrastro de Jesús, is given in Matthew chapter 1, en Mateo capítulo 1. Both genealogies, ambos genealogía, whether you're talking about Mary, si es a través de María, or through Joseph, o a través de José, both lineages go back to King David. Las dos genealogías regresan al rey David. And there's records of this. Ya récord de esto, mis hermanos. But the temple was destroyed in 70 AD. En el 70 después de Cristo, el templo fue saqueado. It was burned, se quemó. And all the genealogical records were burned. Y todos los records o la lista de genealogías fue quemada. But Matthew had already written the 42 generations from Abraham to Jesus. Pero no antes de que Mateo, hermanos, había escrito, documentado 42 linajes desde Abraham a Jesús. So, el templo se quemó, the temple was burned, the records are no longer there, no están los records, pero está escrito en la palabra porque Mateo fue muy cuidadoso, amen. It was written by Matthew because he was careful with this. So, Paul says that's what the gospel is about. Dice Pablo, de eso se trata el evangelio. It's about a person, and his name is Jesus. Es de una persona y su nombre es Jesús de Nazaret. And then with what authority, they would ask Jesus. Los fariseos le preguntaban a Jesús, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Se acuerdan? What authority do you do all these things with? And Jesus said, I'm going to give you a sign. Les voy a dar una señal. ¿Qué era la señal, hermanos? Destruye este templo, destroy this temple, which he was talking about his body. Hablaba de su cuerpo. Y en 3 días, ¿qué? In 3 days, I will raise it up. Lo resucitaré. You know, in Israel, there's a garden tomb. Hermana Juanita, ¿usted qué ha ido? ¿Quién más ha ido a Israel? Who else has gone to Israel? Pues hay que ir, hermanos. La tumba, ¿verdad? Ahí cuando uno va a visitar, you visit the garden tomb. There's a story, hay una historia that says a guide showed a group of believers. Un guía estaba llevando a la Trinidad ahí, un grupo de gente. And a young man went into the tomb. Y un joven entró a la tumba. And he looked around, él miró, like everybody does, como todos lo hacen. And when he came out, his friend asked him, what did you see in there? Y cuando él sale de la tumba, su amigo le pregunta, ¿qué viste? And this young man said, nothing. Este hombre joven dijo, nada. It's the most wonderful, beautiful, nothing I've ever seen. Nada, y fue la nada más maravillosa y hermosa que jamás he visto. A su nombre. Gloria. Let's go to verse 5 and 6. Versos 5 y 6. We're talking about this grace. Hablamos de esta gracia. You know, grace is unmerited, undeserved favor. Es gracia que no merecemos. So, I told you the apostleship was very important in the New Testament. El apostolado era muy importante en la iglesia del Nuevo Testamento, but it was a gift. Pero era un don de gracia que se le dio a Pablo. Now, verse 7 through 15, versículo 7 al 15, he tells the Roman brothers and sisters his desire to go. Él dice, yo deseo ir, pero vamos a ver el versículo 7, si no lo ponen aquí, verse 7. Thank you, Alexis. A todos los que estéis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. ¿Qué es el salutación? ¿Cómo lo saluda? Gracia y paz. Otra vez, gracia y paz, right? Grace and peace. A vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. So this is a custom of Paul to greet people with grace and peace. Era costumbre de Pablo de saludar a la gente con gracia y paz. Grace was the salutation of the Gentiles. La gracia era como se saludaba los gentiles. And peace, shalom, y paz, shalom, was how the Hebrew people would greet each other. Era como los hebreos se saludaban. Entonces, cuando él dice gracia y paz, está uniendo a las dos costumbres. When he says grace and peace, he's uniting both customs. And you can't have peace until you understand grace. Amen? Y uno, hermano, no puede tener paz hasta que uno entiende gracia. Otherwise, you're going to work all your life frustrated to get God's favor. Si uno no entiende la gracia, uno va a trabajar toda su vida y frustrarse para ganar el favor de Dios. No se puede ganar, ya es dado, es gracia. You can't win it over, it's grace, it's given. And once you understand grace, y cuando uno entiende la gracia, then peace comes. Entonces viene la paz.
And that's what he's saying. Verses 8 and 9, versículo 8 y 9, it says, God is my witness. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, con respeto a todos vosotros, de que vuestra fe fue divulgada por todo el mundo, porque Dios, testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros en mis oraciones. God is my witness. Dios es mi testigo que oro por ustedes, that I pray for you. And he had to pray for the people in Rome. Tenía que orar por la gente de Roma, hermanos, because they were going under persecution. Ellos pasaron una persecución tremenda with these emperors, con estos emperadores. Now continue with verse 10. Él ruega que quiere ir. En el 11, quiero comunicarles. He's longing to go because I wanna give you a message. Verso 12, so that I can be comforted with you, para estar unidos con ustedes, confortados en la fe. Verso 13, no ignoren, me he tratado de ir, I've tried to go, pero algo me ha estorbado. Something has hindered me. And then he says he's in debt, es deudor de griegos y sabios y no griegos y no sabios. He says, I'm a debtor to all. En el 15, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio. I am ready to go and I will be there soon. He hadn't met them, but he was praying for them. Todavía no los conocía, pero oraba por ellos. Hay poder en la oración, amén. There is power. And so he ends up going there. Él va allí, pero usted, como usted y yo sabemos, no va a un viaje misionero, el cuarto viaje misionero. It is not the fourth missionary trip. He actually goes as a prisoner. Él va a Roma, ¿verdad, hermanos? Como un prisionero. In a boat, in chains, en un barco, en cadenas, with 276 other sailors and soldiers and prisoners, con 276 soldados eran prisioneros y también sailors. Sí, marineros. And then on their way there for 2 weeks, they're in a storm. I think it was a hurricane. Por 2 semanas él estuvo en una tormenta. Me parece algo así como un huracán. And the Bible says that for 8 to 14 days they didn't eat. Por 8 a 14 días no comieron. The ship broke. Y luego ese barco se quebró. And then they were cast into the open sea. Like a movie, y luego estaban allí en el mar abierto como una película, and then they got washed up into this little island, y luego las olas los llevaron a esta isla, and when they get to shore, cuando llegan allí empiezan a hacer un fueguito, they start making a little fire to be warm para calentarse, and when Paul goes to get a stick, y cuando Pablo va y agarra un palo, y está ahí, lo muerde, le hunde sus colmillos una serpiente. A snake comes out and he sinks his fangs into his hand. And then everybody is seeing. Todo el mundo ahí está viendo. Y él nomás se la sacudó. And he just went like this. And then they said, oh, you're a murderer, man. Tú eres hombre malo porque los dioses te han librado para algo. The God saved you for something. Pero cuando él les empieza a hablar del evangelio, dicen, oh, you're a God, tú eres Dios. Y cuando usted lee esa historia, se regocija de que en esa isla de Malta, muchos oyeron el evangelio y fueron sanados. In that little island of Malta, many were healed and many were saved. You know, I remind myself, yo me empiezo a preguntar, porque él dice, no puedo esperar a llegar. I can't wait to get there. No importa cómo llegue, it doesn't matter how I get there. What did you have to go through to get here today? ¿Qué tuvo que atravesar usted para venir ahora? Lo hiciste, lo lograste, you did it. A lo mejor se te olvidó todo en la casa, maybe you forgot everything else at home, but you're here. Usted está aquí, ¿verdad? Se ríen, ¿verdad, hermanas? I hear you, las oigo. You know, I can't wait to go to church to see who I can bless. Ay, para llegar a la iglesia, a ver por quién puedo orar, a quién puedo bendecir, you know. See who I can pray for, por quién puedo orar. Some people come to church and they say, you know, I'm just not getting fed. Hay gente que va a la iglesia y dice, no, ahí no me estoy alimentando. And I wrote this y lo escribí. When I hear people say, I'm not getting fed at church. Cuando oigo gente que dice, no me estoy alimentando en la iglesia. I remember Nacho Libre.
It's because you are fat. Dicen, es porque estás gordo. What? Porque nomás estás aquí, come. You're just here eating. Instead of inviting people to your house or to a restaurant after church and asking them, what did you think of the message? Can we talk about it more? En lugar de salir el domingo y invitar a alguien nuevo, a chicos y decirle, ¿qué te pareció el mensaje? ¿Quieres hablar más de ello? Or maybe, you're taking time to pray for somebody, orar por alguien. When you come to Just Get Fed, cuando venimos nomás a comer, crecemos, we grow. Hay que venir para dar, hermanos, amén. Let's come to give. Pablo quería ir a Roma para darles el evangelio. Paul couldn't wait to get to Rome to give them the gospel. Church is kind of like an NFL football game. La iglesia es como un juego, hermanos, de NFL. There's 22 players on the field that need a lot of rest, and there's 75,000 fans needing a lot of exercise. Es 22 jugadores en el campo que necesitan descansar urgentemente y hay 75,000 aficionados en las gradas necesitando ejercicio urgentemente. But Paul says, I can't wait to get to you. Verses 16 and 17 we saw last week. Versículo 16 y 17 lo vimos la semana pasada. You can look it up in the mobile app. They're all there recorded. Están allí grabadas en el móvil. Let's go ahead and go to my next 3 slides, Alexis. Quiero enseñarles estos 3 cuadritos. Están en inglés, pero se los voy a traducir. They're in English. But vamos a entrar al versículo 18 en adelante as we look at verses 18 and on. Son 3 o 4. I think there's 4 little slides. Mira, aquí está Jesús. No Jesús, pero usted sabe. Regalándole a esta persona, giving this person things like money and beauty and food and sex and entertainment. Regalándole cosas que uno necesita, ¿verdad? Belleza, comida, dinero, familia, trabajo, entretenimiento. Next. Entonces esta persona empieza a acomodarlos. Y la imagen aquí de Jesús, right? We're breaking the second commandment, but okay. Here, let me show you how to use these gifts. I made you so you can enjoy them fully. Le dice el Señor, déjame te enseño cómo usar estos regalos que yo te di para que los puedas usar de una manera a lo máximo. Next. And then go away. The man said, I don't need you. You just want to ruin my life. Y en este punto esta persona le patea al Señor y le dice, aléjate, tú me estás arruinando todo, es mi vida. Y haciendo de sus dones, next slide, un ídolo. Making out of his gifts an idol. And he's saying, I love you more than anything. Y luego adora a los ídolos y le dice, te amo más que todo. You can leave in here, Alexis. See, man doesn't know he needs a savior until he knows he's lost. El hombre y la mujer, when I say man, I mean both. El hombre y la mujer no saben que necesitan un salvador si no saben que están perdidos. Amén. Y le invito a que venga el 30 de marzo. Come March 30th, a las 4:30, 4:30. Vamos a tener un entrenamiento chiquito. We're going to have a short training, darles tratados, give you some treats. Y la hermana Bernardina va a hacer unas galletitas, ¿verdad? Give you some tracts and some cookies. Y le va a tocar 1 o 2 casas. 20 minutes. 1 or 2 homes. But sometimes you might knock at a house, quizá usted toque en una casa, ellos no saben que están perdidos y no sienten la urgencia de la salvación. They don't understand that they're lost, so they don't know the urgency of salvation. Por eso usted y yo le llevamos la palabra de Dios. That's why we take them the word, porque la palabra de Dios, como dijo aquí Pastor Tommy el domingo, es semilla. We're just going to take the seed, right? Just like Pastor Tommy said on Sunday. So chapter 1, verse 18 and on, del capítulo 1, versículo 18 en adelante, Paul is going to expose the sin and the reason why man needs a savior. Pablo va a exponer el pecado y por qué la humanidad necesita la salvación. So we're talking about the wrath of God. Vamos a verlo, la ira de Dios. Because human race deserves the wrath of God. Hermanos, como humanos, merecemos, sí o no, la ira de Dios. Pero Jesús, but Jesus, Él llevó la ira de Dios en su cuerpo. He took upon himself the wrath of God for you and me, para usted y para mí. But if we don't want Jesus, si usted y yo no queremos a Jesús, then we're saying, let me deal with God's wrath on my own terms.
Estamos diciendo, déjame yo tratar con la ira de Dios con mis propias fuerzas. Pero gracias a Dios que aquí Cristo nos ha lavado con la sangre, amén. I want to pray that everybody here. Now, let's read verse 18, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Godliness and wickedness. Ungodliness, mis hermanos, la impiedad refers to man's offenses against God. Es cuando el hombre hace cosas para ofender a Dios. Injusticia, wickedness, refers to the sins of man against man. Se refiere al pecado del hombre en contra del hombre. Maybe you're an animal lover and it makes you so angry to see people mistreating brutally animals. Quizá a usted le gustan los animales y le da rabia mirar que la gente maltrata y abusa animales. Can you imagine God, how he feels when humanity is being abused? Cuando Dios ve a la humanidad, ¿cómo se siente él? Maybe you care for kids. I hope you care for kids. A lo mejor usted ama a los niños y ojalá que ame a los niños. But the pain and hurt that it causes us to know that they're being harmed, que cuando a ellos se les daña, el dolor que uno siente, well, God feels it and more. Aún Dios, hermanos, lo siente. People often ask, why does God allow evil? La gente pregunta, ¿por qué Dios permite la maldad? Doesn't he have the power to stop it? ¿Que no tiene el poder de detenerlo? See, the irony of this question, la ironía de esta pregunta es that if he were to wipe out evil, si Dios, hermanos, se deshace con toda la maldad, he would need to wipe us out as well. Él también tendría que deshacerse de nosotros, ¿o no? Because we're all evil, porque todos somos, hermanos, malos. So the answer is yes, God has the power to wipe out evil. Dios tiene poder de eliminar el mal, but he is patient, hoping that you and others like you will repent and be saved. Él es paciente, hermanos, esperando que tú y otros como tú y yo nos arrepintamos y seamos salvos. Why? Because God is love. And the first attribute mentioned in love in 1 Corinthians is love is patient. Porque Dios es amor. ¿Y cuál es el primer atributo de amor mencionado en 1 de Corintios 13? El amor es paciente. So, he doesn't tolerate it. He's holy. Él no lo tolera, es santo. He will never tolerate sin. Nuestro Padre nunca va a tolerar el pecado because he's pure, porque Él es puro. He doesn't tolerate it, he endures it. Dios no lo tolera, hermanos. Dios lo sufre, lo soporta. The stripes on the back, on his back tells us, esas llagas en su espalda nos muestra. The nails on his hands, los clavos en sus manos, the thorn on his brows, esa corona de espinas nos enseña that he endures it. Nos muestra que él lo sufre. It shows us that he endures it. I don't know what I just said in English, but he supports it. Because hopefully one more Saul will be saved and become a Paul. Porque quizá un Saulo más sea salvo y sea un Pablo. So let's continue reading. Seguiremos leyendo. Why is the human race guilty? ¿Por qué la humanidad es guilty? Es culpable. Verse 19, versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce se les manifestó, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo de que no tienen excusas. Let's hold it there. They squish it down. Mira, hermano, dice que ellos am I in the right verse? Ellos las detienen, este conocimiento. His invisible attributes are clearly seen. Lo invisible, Dios se lo manifiesta. You could show this next slide. Miren nomás qué hermoso. La creación enseña
revela quién es Dios. Creation reveals who God is. It's not just the inward consciousness of God, it's the outward creation of God. No solamente es el entendimiento interno de la conciencia, Él es la evidencia externa de la creación de Dios, hermanos. It's who He is. You look around the earth, the biosphere, mira uno, la tierra, the cosmos that we live in, en el cosmos donde vivimos. It's a very finely tuned creative design. Es un diseño muy afinado, muy perfecto. And Paul is saying that creation, Pablo dice que la creación, hermanos, es como Dios se revela a todos. Es how God reveals, es manifiesto a todos. Por eso nadie tiene excusa. No one has an excuse. Because people have asked, gente me ha preguntado, ¿y los que viven allá en el rancho grande? Allá donde vive la mamá de Tarzán, what about those people that live out there? Nadie les ha hablado de Cristo. Nobody has told them about Christ. Oh, He has displayed His glory in creation. Dios, hermanos, manifiesta su gloria en la creación. Está diciendo, alarma, alarma, mira, tienes que ver que hay un diseñador. Look, alarm. You have to know that there is a designer. Escriban sus notas. No tenemos tiempo. Salmo 19, 1 al 6. Write in your notes. We don't have time. Psalm 19, 1 through 6. But one thing you can't get from creation. Hay una cosa que no podemos agarrar de la creación, and that's to understand God's love. Es entender el amor de Dios, because only Calvary demonstrates the amazing love of God. Solamente el Calvario demuestra el amor de Dios, ¿verdad, hermanos? Let's continue verse 21 and on. Versículo 21 en adelante. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. So it's a spiral, es una espiral. No lo glorifican, they don't glorify Him. No le dan gracias, they don't give Him thanks. Se envanecen en su corazón y su necio corazón fue entenebrecido. Profesan ser sabios. Number 3, they profess to be wise. Se hicieron necios. También dice el Salmo, ¿verdad? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso puse esos cuadros del hombre que se hizo su imagen. That's why I put those about the images. They made God look like images of people. Hicieron que Dios se hiciera como imagen de hombre. Little statues, estatuas. And then they worshiped. Los adoraron. Dios de palo, no seas malo. They worshiped those idolatry, idólatras. So they're made from man. Lo hicieron de hombre. And they were ungrateful. Fueron, dice ahí, no le dieron gracias. When you glorify God, when you worship God, you're giving Him thanks. Cuando alabamos y glorificamos a Dios, hermanos, lo adoramos, le estamos dando gracias. Amén. Hosea 4:17, really quick. Oseas 4:17, when God is expressing the judgment of God, cuando el profeta está expresando el juicio de Dios, the prophet is expressing the judgment of God. It says, he's giving up on us. Dice, estamos en Osea 4:17. Let me see, maybe find it. It says, Ephraim is joined to idols, let him alone. ¿Quién lo tiene, hermana Juanita? Efraín. Efraín es dado a ídolos. ¿Y luego? ¿No dice déjalo? Sí, déjalo. Déjalo. Hasta ahí, hermana. Déjalo. Leave him alone. So we make a mistake when we think that it's God's mercy and kindness that allows man to continue in sin. Pensamos a veces, es la misericordia y la bondad de Dios que permite que el hombre esté en pecado. No, hermanos, it's His wrath. Es su ira que los permite dejarlos en el pecado porque el pecado los va a destruir. It's God's wrath that allows man to go on destroying themselves in sin. Continúa el versículo 26. Paul uses homosexuality as an example. Pablo usa la homosexualidad como ejemplo. Mire, el versículo 24, 26 y 28, todos dicen que Dios los dejó. It says 24, 26,
that God just leave them alone, let them do it. 26, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el cual es contra su naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso de natural de la mujer, se hicieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución, a sí mismo, que reciben la retribución debida a su extravío. It says they receive in themselves the due penalty for their error. 28. Y como ellos no aprobaron tener a Dios en cuenta, Dios los entregó. Otra vez, los entrega. 24. Cuando Dios dice cosas 3 veces, póngale atención. When God says things 3 times, pay attention. 24, 26 y 28. 24, 26 and 28, it says God gave them over. Dios los entregó. Con una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Let's stop there. Vamos a parar ahí. Both female and male expressions. Ambos, mujeres y hombres. It's an example that God says, déjalo. The evil in themselves, la maldad en ellos los va a destruir, is going to, so it's God's wrath, la ira de Dios, but we understand God's wrath like human wrath. Pensamos que la ira de Dios es como la ira del hombre, venganza, coraje, ¿verdad? Así, tuércele el cuello poquito a poquito, ¿verdad? We think it's like humans. We're angry, vengeance, revenge. Just, choke them little by little. No, the wrath of God is his righteous indignation. La ira de Dios es su indignación justa, que Él no puede tolerar. He cannot. He's holy. Él es santo. And Paul is writing to a culture. Pablo les está escribiendo a una cultura, hermanos, that would openly accept homosexuality. Los romanos aceptaban la homosexualidad abiertamente. He wrote to a culture where homosexuality was accepted as even the marriage of homosexuals. Aún el matrimonio de los homosexuales se aceptaba en Roma. For 200 years or so, por 200 años o más. They openly practiced it. Lo practicaban abiertamente los emperadores con los niños, the emperors with young boys. There was times that the Roman Empire approved homosexuality, prostitution, that they gave boy prostitutes a legal holiday. Hubo un tiempo que le dieron a los niños prostitutos un día de festejo nacional en Roma. Legal marriage, like I said. At this time, Nero was the emperor. En este tiempo que Pablo escribe Romanos, Nerón era el emperador. And he took a boy, tomó un hombre, and he castrated him, married him and made him his wife. Castró a un niño, se casó con él y hizo al niño que fuera su esposa. Later on, Nero lived with another man and Nero was the wife. Después Nerón se casó con otro hombre y Nerón era la esposa. ¡Qué depravación! It was so depraved. No great empire has lasted when the male has given up his role in society as a male. Ningún emperador grande, hermanos, ha sobrevivido cuando el varón deja su lugar en la sociedad como varón. Persia, where are the Persians? ¿Dónde están los de Persia? Where are the Greeks? Where Alexander the Great? ¿Dónde está este imperio persa y griego? And Rome. It falls when they allow this homosexuality to enter culture. Esos imperios caen, hermanos, cuando permiten la homosexualidad que entre a eso. And Paul is speaking of the penalty of homosexual conduct, self-destruction in nature. Pablo habla de la conducta que se destruye uno a sí mismo. Sometimes it's a penalty of disease. A veces ese castigo es la enfermedad. Consequences of violating nature's order. Es consecuencia de violar la naturaleza como Dios la quiso tener. Sometimes it's a penalty of rebellion. A veces el castigo es rebelión, resulting in spiritual emptiness. Resulta en un vacío, espiritualidad. And it's funny because they say gay. Ellos usan la palabra gay, like wishful thinking. Es decir, si tú haces gay, vas a estar feliz. There's just no truth in that. No hay verdad en eso, ¿verdad, hermanos? See, sin is not bad because it's forbidden. It's forbidden because it's bad. Pecado no es desaprobado por Dios porque es malo. Es malo porque te daña. Y Dios, el Padre Celestial, ama a la humanidad. And our Heavenly Father loves humanity, pero ve las consecuencias, la paga del pecado. He sees the consequence, the wages of sin. Vamos a seguir en el versículo
29. En el 30, ¿verdad? ...28... y como ellos no... 29... Alexis, 29... estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contenda, engaños y malignidades, murmuradores, 30, detractadores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, 31, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo, 32, entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Those that practice these things are worthy of death. Y el pueblo de Dios dice, amén. Pero mira, no solo los que lo hacen, sino que también los que se complacen con los que los practican. Not only those who do such things, but those that it says here 32, right? Yeah, but those that approve those who practice them. Also those that, aquellos que vemos o ven, those that see those things. Igual, the same. Películas, movies, pornography, los que toman placer en viendo estas cosas. Those that take pleasure in seeing those things también, dice la Biblia, no reciben la ira de Dios. They receive the wrath of God. Chapter 2, come next week. Capítulo 2, venga la semana que entra. So what is all this? Why do we finish in such a grim? ¿Por qué vamos a terminar tan oscuros? Porque Pablo tiene que hacer a la gente entender que necesita un Salvador. Paul had to make them understand that they need a Savior. Amen. But he loves them, los ama. And God has compassion for all. Dios tiene compasión por todos. Amén. And because God loves humanity should compel us to action. Y porque Dios ama a la humanidad, hermano, nos debería de empujar a la acción. And may the Holy Spirit, just like in Paul, y que el Espíritu Santo, así como en Pablo, nos motive a ser siervos del Evangelio, would motivate us to be servants of the gospel in your job site, en tu trabajo, in the classroom, en la clase, around the town, cuando andes en las compras, in those places where you hang out all day, donde estás todo el día. You should say to yourself, Lord, you put me here evidently so that I can be a witness. Tenemos que decir, Señor, por eso me pusiste aquí, para ser tu testigo. The problem is that many of us don't have compassion. El problema es que muchos no tenemos compasión. Ay, people irritate me. Ay, me irrita la gente. Pray, pray, pray. Ora por ellos. Por eso dice Pablo, yo oro por ustedes. I pray for you. Ora que Dios te dé compasión y carga por las personas. Pray that God would give you compassion for the people. Your desire to see people saved. Que sea un deseo, hermanos, de mirar a la gente que sea salva. Let's stand. Vamos a ponernos de pie.